fuertecita. Nos estamos partiendo de este circuito. ¿No ven? Este circuito, todas las condiciones están apoyadas o fundamentadas, si quiere uno, en las tensiones que existen en los nodos C, B y A, que en condiciones de reposo tienen que tomar el valor BCC medios. Está garantizado en aquello. Y decíamos, comprar dos fuentes iguales, porque es BCC medios y BCC medios, es casi imposible. ¿Por qué casi imposible? Porque las fuentes de polarización, o esas fuentes que tú mismo vas a diseñar, tanto los componentes, todos los elementos que se manejan tienen grados de tolerancia. Y nunca estamos seguros si la tolerancia está con su valor positivo o su valor negativo. Entonces, en función de eso, nunca vamos a saber que aquí voy a tener exactamente el BCSM. Entonces, para evitarme ese problema, es que nosotros reemplazamos esta fuente de polarización por una sola fuente de valor BCC. Ok, entonces va a ser más fácil que encontremos ese punto medio por movimiento de este cursor. Eso es posible. Claro, que dijimos hace un momento también depende del pulso que tengas. ¿No ve? Ok. Entonces uno dice, ese es el próximo que lo va a reemplazar. Pues claro, yo no me puedo fiar de que va a depender de la condición nerviosa que tú tengas para poderme fijar su parte media. Si yo sigo esperanzado en eso, has logrado, estamos en el balance, BCC medio. Si yo sigo con el mismo principio, mi Q1, mi Q2, ambos están en seguidores emisivos. Entonces es probable que aquí tenga yo BCC medio, es probable. Ahora, nosotros decimos, ¿qué tal si ponemos un interruptor acá? Y ese interruptor abierto. Cuando está abierto, es obvio, ¿no ve? Que aquí voy a tener 0 voltios, aquí voy a tener, en todos los nodos voy a tener 0 voltios. No hay energía aplicada. No se crea puntos de trabajo o diferencias de potencial en aquellos elementos que no le estás aplicando una tensión. No estás realizando trabajo, como alguien dijera. ¿No ve? Ok. Entonces hay 0 de tensión en todo lado. Sobre tu condensador, 0 voltios. No va a haber nada. En ese momento dices, yo cierro la llave. Cuando cierro la llave, BCC va a empezar a entregar energía porque tiene caminos resistivos, pero tiene varios caminos resistivos. Entonces, al primero que le va a entregar en ese camino resistivo, por ejemplo, es en esta malla. Y en cada uno de ellos va a ir creando las diferencias de potencial, las que sean necesarias. Si hemos logrado este punto medio, entonces aquí me va a fijar BCC medio. Obvio, ¿no ve? Ok, BCC medio. Si está en BCC medios por el concepto, acá tiene que estar en BCC medios. ¿Pero de qué valor ha partido? De 0. Cuando estaba abierto la llave tenía 0. Lo mismo este. Entonces, cuando cierro la llave BCC medios, este va a saltar en ese BCC medios. Entonces, en ese momento me va a decir, de 0 a BCC medios, este condensador con esta resistencia van a tener una constante de tiempo y en función de esa constante de tiempo se va a cargar desde, vamos a suponer que es el eje de 0, desde 0 hasta llegar al valor BCC medios. Cuando el condensador llegue al valor BCC medios, esto va a estar garantizado con su BCC medios. ¿No ves? Ok. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros. Este condensador ahora va a tener que ser electrolítico, ¿no ves? Y la tensión que va a tolerar BCC medios. Pero para no estar tan próximos en esa tensión que tolera vamos a utilizar el valor BCC. Suponte que este BCC, por decir un número, 24 voltios. Entonces, este condensador lo vamos a comprar de tantos microfaradios para 24 voltios. Electrolítico va a tener que ser. Si es electrolítico, te va a decir este es el lado positivo y este es el lado negativo o viceversa, para que lo conectes adecuadamente. Ahora, si lo pones al revés, tampoco pasa nada.
Sí, pero está previsto para tener esa polaridad, por lo tanto, en el tiempo es posible que este reviente. Y nos va a crear un susto, pero no nos va a producir una catástrofe. ¿No ve? Nada más que un susto. Ok. Mejor lo conectamos en la polaridad adecuada. El fabricante lo ha experimentado de esa manera, con el positivo en la parte superior, negativo en la parte inferior. Y entonces, ¿qué carga va a almacenar este? Veces C medio. Entonces, la constante de tiempo, tau, que se forma C por RL, entonces, este C, tengo dos maneras para elegir. Por ahora hemos hablado de la tensión. Todos los elementos externos a los transistores son los responsables de las respuestas en bajas frecuencias. El F1. ¿Y qué está manejando estos señales de audiofrecuencia? ¿Cuál es el F1? 20 ciclos. Para mis 20 ciclos, ¿no ve? Tiene que tener una constante de tiempo tal que me garantice tener el BCSM. Está clarito. Entonces de ahí lo voy a elegir este condensador, valor en microfaradios. Está clarísimo, ¿no ve? Ok, listo. Cuando haya elegido esto, aquí se va a producir ese transitorio, va a haber una carga exponencial, ¿sabes? ¿No ve? Con constante de tiempo tau igual a C por RL. Va a partir de cero y va a cargarse a BCS medios. Y ahí se va a detener. Cuando logre tener la carga BCS medios, este punto tiene BCS medios, este tiene BCS medios, Q1, Q2 están cortados. Dejó de circular la corriente eléctrica. Por lo tanto, las corrientes eléctricas que circulan, ya sea por un transistor o el otro, son corrientes transitorias. Eso sabemos del manejo de los componentes, especialmente cuando hay capacidad y resistencia, o bobina y resistencia, ¿no ve? Se forman transitorios en la malla. Ok. Entonces, otra vez estamos apoyados en ese tema, pero ya tengo BCS medios. Ya no necesito yo comprarme una fuente, dos fuentes, perdón, del mismo valor, porque no sé exactamente si realmente tienen el mismo valor. Okay. Entonces es más fácil comprar una sola fuente. Y este condensador se encargará de mantenerme esa tensión BCS medios. Ok. Eso puesto las condiciones. Ahora, si empiezas a mover tu cursor hacia arriba o hacia abajo, uno de los transistores del corte va a entrar a la zona activa y el otro del corte más al corte. Entonces va a conducir corriente eléctrica. O mueves el cursor hacia la parte inferior, dices, Q1 del corte va a entrar al corte, Q2 del corte va a entrar a la zona activa y va a conducir corriente eléctrica. Ajá. Te fijas, cuando yo digo cortado, aquí es un circuito abierto cuando está cortado. ¿Quién le va a entregar energía a este? Ah, la carga del condensador. Por eso el condensador en electrolito. Porque la carga acumulada sobre el condensador va a constituirse una fuente de alimentación para la tensión colector-emisor, porque este está como seguidor emisivo con su colector puesto a tierra. Sencillito. Sencillito. Está reproduciéndome exactamente lo mismo que hacía nuestro amplificador inicial con las dos fuentes. ¿No ve? Todavía seguimos apoyados en el movimiento del cursor. Ok. Entonces aquí, con los pequeños números, te está explicando que aquí se va a producir este circuito transitorio y ahí voy a tener una constante de tiempo tau C por RC. Y eso va a producirse por la circulación de cualquiera de los dos elementos hasta tener una carga acumulada en el condensador de valor BCC. Ok, listo. Hasta ahí ningún problema, por lo tanto dices, mira, te has fijado ahora en mi BRC, ¿no? ¿Quién es el BRC? Es esta tensión del BRL. Va a ser BCC menos BCC medios, BCC medios. Ya está. Entonces, en el otro semiciclo, sobre el BRC voy a tener menos BCC medios. Fíjate vos, estas son las dos condiciones extremas, cuando conduce uno o conduce el otro. Por eso te va a cambiar de polaridad. Eso lo hemos visto y acá también se me está cumpliendo en forma clara esa relación. Todavía continuamos apoyados nosotros en nuestro divisor. Dice,
¿no? Del análisis realizado, los transistores Q1 y Q2 están cortados. Y ahora en lo que están cortados, ¿apoyados en qué estamos? En lo que yo dije, tienes un excelente pulso y tú me has conseguido un BCC medios acá. Y ese me sirve para analizar. Me dice, todo el funcionamiento depende de este BCC medio. ¿No ve? Y luego, este punto se tiene que mover durante 360 grados eléctricos. ¿De acuerdo? 180 para arriba, 180 para abajo, sumas 360. Entonces tú dices, oye, ¿qué tal si este potenciómetro, para no estar moviendo el cursor, yo lo reemplazo por un transistor que esté trabajando en clase A, cuya tensión de polarización colector-emisor sea BCC medio? Entonces me va a decir, si la tensión colector-emisor lo pongo acá, ese tiene que tener BCC medios. Por lo tanto, aquí, ¿qué va a estar? La resistencia en el colector. Sobre esa resistencia en el colector tiene que haber los otros BCC medios. Y a eso que llamábamos nosotros escape térmico. ¿Así era? Sí, ¿no ven? Escape térmico. Ok, entonces me dice, la corriente de colector de ese transistor que va a reemplazar acá tiene que ser BCC medios dividido RC, ¿no ven? Uy, ya está establecido el punto de trabajo del transistor que va a excitar al par complementario a la salida. Estamos proponiendo esto. Fíjate, aquí tiene que haber BCC medios, como aquí tengo este cortocircuito, entonces el otro BCC medios va a caer en R1. Entonces este valor del R1 va a ser BCC medios dividido R1, esa va a ser la corriente de colector de BCC. Entonces ya tengo el punto de trabajo de este transistor Q3, que tiene que ser un amplificador clase A, porque me tiene que garantizar en las bases de los transistores el semiciclo positivo para el transistor Q1 y el semiciclo negativo para el transistor Q2. Pues nada más sencillo. Pero aquí ya te estamos empezando a sospechar algo más, que lo vamos a mirar ahora. Y es lo que el compañero estaba adelantando en ese tema, que enseguida lo vemos. Dice, cuando Q3 conduzca, estamos hablando de este Q3, ¿no ve? Cuando Q3 conduzca más. Entonces, conducir más, ¿qué significa? Polarizar más en directas. Porque ese concepto que nosotros hemos visto, que la señal de excitación en el circuito de entrada de un transistor, está en fase con su tensión base emisor, está en fase con su corriente de base, su corriente de colector está en fase con su corriente de base, pero su tensión colector emisor está en oposición de fase con su corriente de colector. Eso no tienes que olvidarte. Te olvidaste eso y estamos ya listos. No has aprendido los capítulos 1, 2, 3 y los que vienen después. Todo está en base a eso. Clarísimo. Ok. Entonces, esto te está diciendo, cuando Q3 conduzca más, aumenta IC3. Esta corriente IC3 va a aumentar. IC3. Si aumenta tú te pones aquí, ¿ve? Estamos viendo que este Q3 va a tener una recta de carga y la recta de carga es este R1. R1. Su punto de trabajo, ¿dónde va a estar? En la parte media. Pues si este va a ser el valor BCC, entonces BCC medios tiene que tener 90, justo en la parte media. Su punto clase A tiene que ser, lo hemos dicho clarito. Ya. Entonces te dice, cuando ese transistor conduzca más, va a aumentar su corriente de base. Por lo tanto, tiene que aumentar su corriente de colector. Cuando conduce más, disminuye su tensión colector-emisor. Eso te no te vayas a olvidar de ese detalle. Mira, cuando Q3 conduzca más, aumenta IC3 y disminuye BCE3. Con lo que la tensión B sub B disminuirá. Esta tensión B sub B va a tener que disminuir, pero disminuye. Q sub 1 se bloquea y Q2 conduce. Estamos hablando de las tensiones.
Q2 conduce. Ahora, para el otro caso. Ahora te dice, mira, cuando Q3 conduzca más, cuando Q3 conduzca menos. Estos dos son recontra importantes. Te está mostrando que aquí, ¿no ves? Aquí, primero, en este circuito tienes 360 grados. Acá tienes que tener 360 grados. En uno de los hemiciclos, el positivo es para el transistor Q1 y el negativo para el transistor Q2. Ahora te dice, cuando Q3 conduzca menos, entonces tú dices, mi punto de trabajo estaba aquí. Conducir menos es disminuir la corriente de base. Si disminuye la corriente de base, tiene que disminuir la corriente de colector. Si disminuye la corriente de colector, aumenta la tensión colector-emisor. Cuando Q3 conduzca menos, disminuye la corriente IC3 y aumenta BCE3. Con lo que P sub B aumenta, Q2 se bloquea y Q1 conduce. Entonces, me dice, ¿te has fijado en estos dos detalles? El Q3 está trabajando como si fuese este potenciómetro de su posición media. ¿No ve? Igualito. Acá estas son las dos condiciones que te están mostrando que el transistor Q3 está trabajando, entregando los 360 grados eléctricos. El semiciclo positivo le está haciendo activar a Q sub 1 y el semiciclo negativo le está haciendo activar a Q sub 2. Como el semiciclo positivo y negativo no suceden al mismo tiempo, entonces te está diciendo el semiciclo positivo, Q sub 1 del corte va a entrar a la zona activa, posiblemente llegando a saturación. El semiciclo negativo, Q sub 2 del corte va a entrar a la zona activa, posiblemente llegando hasta saturación. Esto te está diciendo. Entonces me está diciendo, ahora ya no tengo de elementos móviles. Te acabo de reemplazar. Hoy hemos partido con 2 transistores y ya estamos con 3. Pero de cada uno de ellos sabemos su punto de trabajo. Q3 tiene que estar en clase A. Q1, Q2 en clase B. Ya sabemos escribir los puntos de trabajo. Y seguramente tú en este momento estás diciendo, basta, basta, que me está enloqueciendo. Me está haciendo repetir lo mismo otra vez. Ok, no lo voy a volver a decir. Ahora nos vamos a topar con lo que mi compañero decía. Que no habíamos llegado a nada de esto todavía, ¿no ve? Por eso yo dije, no nos adelantaremos, tranquilos, tranquilos, que vamos a llegar al punto. Ahora me voy a poner, porque este transistor Q3, también el Q1, también el Q2, tiene una característica de entrada parecido a esto. ¿No ve? Ay, y esto lo he aprendido ¿de dónde? Desde el diodo lo hemos aprendido. Entonces nosotros decimos en la característica de entrada, claro, yo aquí me estoy tomando un transistor de silicio, porque te fijas, su B de gamma está en 0,6, ¿no ves? De silicio. Lo mismo podríamos analizar para uno de germanio, que su tensión de arranque está en el 0,2. Importante recordar aquello. Entonces vos dices, si la tensión de la base, ¿no ves? Base emisor, topología emisor común, ok, no supera este B de gamma, la corriente que circula por la base no es apreciable. Entonces eso nosotros hemos dicho, el transistor está cortado. ¿Estamos claritos? Claritos. Entonces el transistor empieza a conducir cuando supera este B de gamma. ¿No? Por ejemplo, 0,6 entra aquí, 0,7 este. Entonces ya tiene esta corriente. Cuando llega a saturación ya tiene una corriente mayor. Entonces el transistor siempre tiene que estar por encima del B de gamma. ¿No ve? Y una de las preocupaciones del compañero era, yo le dije, incluso con 1 voltio. ¿Cuál era la preocupación? El BBB, la tensión base emisor, porque este va a tener su divisor potenciométrico, ¿no ve? Ese BBB va a estar de este lado. Va a ser 5, 6 voltios, 7 voltios, así. Basta que sea 1 voltio, yo le dije. Porque te fijas la característica. Con 1 voltio yo ya he superado el B de gamma, incluso he superado la condición de saturación. Si fuera 1 voltio mi fuente de polarización, mi recta de carga sería así, ¿no ve? Este puntito sería ese voltio dividido este R1.
¿no ve? Para las bases de este transistor. O sería esto por las resistencias RBs que están acá. Ah, claro. Y el punto de trabajo va a estar acá. Y ese punto de trabajo nunca va a salir, independientemente del valor de BBB, nunca va a salir de entre 0,6 a 0,8, solo va a estar ahí. Te lo hemos mostrado, te lo hemos construido en el capítulo 3. Todos, claro, es electrónica, pero es que tenemos que pensar en todos los detalles. Ok. Ahora, esta característica, ¿qué lo hemos hecho? Lo hemos reproducido aquí. ¿Para quiénes? Para Q1 y Q2. ¿No ve? Entonces, como Q1 y Q2 son complementarios, quiere decir que uno va a ser positivo, positivo y el otro va a ser negativo, negativo, porque son complementarios. ¿No ve? Entonces, y como nosotros para este transistor estamos diciendo BSS medios acá, BSS medios, es como decir de aquí, este punto, en la parte media, la recta de carga, por ahora tengo solo esta RC, ¿no ve? Esa recta de carga, que es lo mismo que el RB que va a necesitar Q1 y Q2, ¿por dónde va a pasar? Pasa por este punto, justo por el punto de unión. Entonces, su punto de trabajo está aquí, para Q1 y Q2. Tensión base emisor, 0. Q1 y Q2 están cortados. Corriente de base, 0. Para poder conducir cualquiera de los transistores, suponte que este sea para Q1 y este sea para Q2, ¿no ve? Para poder conducir, cuando viene el semiciclo que le activa al transistor Q1, ese semiciclo tiene que superar el B de gamma. O sea, mientras no supere sus 0,6 voltios, no conduce. Cuando lo supera, conduce. Ten eso en tu cabecita. Supera el B de gamma. Lo mismo ocurre con el otro semiciclo. Para que conduzca Q2, tiene que superar el B de gamma. Si tu punto de trabajo está aquí, tengo que, todo este sector, desde 0 hasta el 0,6, no conduce, corriente 0. Desde el 0 hasta el menos 0,6 del otro, no conduce. Entonces, la suma, ¿cuánto me da? 0,6 y 0,6, 1,2 de voltio me da todo este rango, hasta superar el B de gamma. Pero ese 1,2 de voltio es la tensión existente entre las bases de los transistores Q2. Entonces, ¿qué me está diciendo? Mientras no supere la respuesta del amplificador en esta zona, es 0. No hay corriente, ni de base ni de colector. Solo cuando supera el B de gamma se va a empezar a presentar corriente de base, ergo se va a presentar la corriente de colector. Y eso a nosotros nos produce la distorsión que se llama por cruce. Crossover se llama eso. ¿No ve? Entonces, y esto te estoy explicando acá. Si yo no sobrepaso mi B de gamma de Q1 y Q2 por eso, si no sobrepaso estos B de gammas, el transistor al no conducir, es mentira que estén estos en clase B, están en clase C, porque están conduciendo menos de 180 grados. ¿Cuánto menos? El valor correspondiente hasta superar el B de gamma. Y es lo que te estás diciendo acá. Entonces, nosotros no nos podemos dar, o no podemos dar lugar a que se produzca esta distorsión. Entonces, yo tengo que buscar un mecanismo que me compense la distorsión por cruce. Entonces, ¿cómo sería? Es como decir, ¿sabes qué? En este punto o en este punto, o para ambos, yo le tengo que poner de alguna manera una tensión positiva para Q1 del valor equivalente a 0,6. Negativa para Q2 del valor equivalente de 0,6. Entonces me está diciendo, entre este nodo y este nodo tengo que crear una diferencia de potencial de 1,2 de voltio, porque son vecinos opuestos, ¿no ve? Claro.
1,2 de voltio. Entonces me dice, de ese 1,2 de voltio, este va a tomar su porción de 0,6 y va a conducir inmediatamente. Este va a tomar su porción de 0,6 y va a conducir inmediatamente. Mira cómo analizando el defecto. Ahí te está dando esa relación. Te dice, oye, cuando vos hiciste, idealmente era así. ¿No ves esa línea de segmentos? Esa es la forma de onda que hemos analizado. Pero ahora te dice, en esta porción, justo cuando estás cruzando por acá, no están conduciendo los transistores. Esto es ese B de gamma y B de gamma de esto, este valor, B de gamma y B de gamma. Este ángulo, alfa, y este menos alfa, corresponden a los B de gamma de cada uno de los transistores. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, del valor pi menos el alfa, hay un transistor que no conduce. Del valor pi más el alfa, hay el otro transistor que no conduce. Y los alfas, que son equivalentes en tensión, aquí están en grados, ¿no ve? Corresponden a esta tensión base emisor, que es el B de gamma. Y cuando pongo un tester ahí y levanto este cortocircuito, 1,2 de voltio leo. Mira vos. Y si fuera en germanio, 0,4 de voltio voy a leer ahí. Entonces, ¿cómo vamos a crear esa diferencia de potencial? La forma más sencilla es poniendo una resistencia acá. La corriente de colector de reposo de este transistor va a crear una diferencia de potencial aquí de 1,2 de voltio. Ese va a ser el valor de R. ¿Necesito deducir, calcular? No, ya está calculado. Desde el momento que fijaste el punto de trabajo, te está diciendo, oye, recuerda, lo que me decía mi compañero, recuerde que aquello. Pero tenía que llegar al lugar. No podía saltar, ni podía empezar de aquel análisis. Si ni siquiera estábamos viendo cómo obteníamos la energía en el circuito de salida. ¿No ve? Ok. Entonces, te dice, esto me tienes que resolver. Entonces, poniendo esa resistencia aquí, entre las bases, ¿no ve? Es como crearle esto. Fíjate, esta línea de segmentos, esa continuidad. Entonces, aquí, este valorcito que restas de este BCC de aquí, es B de gamma, 0,6. Acá es el B de gamma, 0,6. Entonces, tu forma de onda, en realidad, va a ser esta que te estoy mostrando. Y si pones ese circuito, esa resistencia que hemos dicho acá, lo vas a compensar la distorsión por cruce. Esta distorsión por cruce, todas las formas de onda. Por eso que cuando empezamos hemos hablado de Fourier. Cuando las formas de onda se alteran de la forma regular que tienen, fíjate, aquí se han alterado. Y por la serie de Fourier te dice, es que han aparecido nuevas armónicas que me han distorsionado mi forma de onda. Y las nuevas armónicas, seguramente, si son del rango audible, los vas a escuchar. Esta distorsión lo escuchas vos en el parlante, si no lo compensas. Como si estuvieras arrugando papeles delante de un micrófono. Eso se llama crossover, distorsión por cruce. Y resolverlo nada más sencillo que lo que hemos explicado, que enseguida lo vamos a poner los valores o los elementos. Ok. Aquí te está repitiendo ahora cómo es que yo tenía esta tensión B sub B, ahora mi señal va a ser B sub C, B sub S, y ahí tengo esta diferencia. ¿No ves? Es lo que te está mostrando aquí. O sea, te estaba justificando esta ecuación. Esta ecuación. Entonces, la tensión base emisor de Q1 o Q2, cuando conduce, te está diciendo cuáles son estas tensiones. Estas es para Q1 o es para Q2. Ok. Y te lo mostramos ahora en forma grande, la misma gráfica, ¿no ve? Ahí está la característica. Y lo vamos a ver con la característica de salida. Primera vez que estamos presentando esto. Claro, esto es como tener para tu transistor de la etapa de salida lo que te sucede en la entrada, está así, y lo que sucede en la salida. Entre este punto... Disculpe, ingeniero,
Una Sí, preguntita. sí, En la anterior filmina, en la que está la señal de salida, mm, que la podríamos ver, por favor, Inge. esta, Sí, ya, en ese ingeniero, el voltaje base emisor, sí. el voltaje base, la diferencia en el pico, no debería ser al revés, porque el voltaje No, ¿al base revés de de la qué? base, No, lo que pasa es que el voltaje, por ejemplo, ahora hablaremos del transistor NPN, el Q1 me parece que es, la base va a estar más positiva que el emisor, en 0,6 voltios, ¿verdad? no, Entonces, por eso mismo lo tienes que restar, porque no te olvides, este B sub S es esta tensión de aquí. sí, Entonces, lo que le sucede en la base, menos la tensión base emisor. Le tienes que restar ese valor, porque si lo sumas, tú estuvieras diciendo que tu distorsión fuese así. No, no es así. eh, Sí. bueno, A no ver, sé si estoy yo bien, ingeniero, pero el voltaje de la base del mm, transistor es mayor al voltaje del emisor, porque es un transistor NPN. no, 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 Entonces, el pico de la base no debería estar más arriba. no, 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 no. Porque Ya, ya. Ya está bien, ingeniero, disculpe, yo me he no, es equivocado. por la polaridad relativa, por si Sí, acaso. sí, Por eso, sí, sí. por eso no me cansé de repetir. Yo sé que hay veces aburre cuando dice, depende de la polaridad, depende de la polaridad. Es que hay que acostumbrarse. Ingeniero. Precisamente, por si un caso, aprovecharemos la observación del compañero. Para todo el mundo, me incluyo, un conflicto la polaridad. Por eso hemos tratado de aprender las definiciones finales, para que no estemos en base a una convención. Eso hay que memorizar. Ok, bien, pero ya nos han advertido que prontito se va a cortar, así que